Absolute Superman, número 17. Si no has visto los números anteriores, puedes encontrar la lista de reproducción aquí arriba y en la descripción del video. La historia comienza en Metrópolis. El pánico se extiende por distintos puntos de la ciudad, mientras Absolute Parasite avanza por las calles, absorbiendo todo organismo a su paso. Personas y animales desaparecen dentro de esa masa viva. Lois corre intentando atravesar la ciudad antes de que la criatura la alcance, llamando desesperadamente a Jimmy para localizarlo antes de que quede atrapado. Pero ya es demasiado tarde. Jimmy ha sido absorbido por Parasite y su cuerpo ha quedado atrapado dentro de la masa del monstruo, junto con muchos más. Apenas puede moverse. Aún así, logra mirar a Lois y, con enorme esfuerzo, le pide algo que ella nunca imaginó escuchar. Le pide que lo mate. Lois levanta el arma que lleva consigo. Finalmente, le dice que no puede hacerlo y decide escapar antes de que la criatura también la alcance, lanzándose al río. Mientras tanto, en el cielo sobre Metrópolis, Superman observa la expansión de la criatura junto a Hawkman. Los gritos que suben desde abajo hacen difícil concentrarse, pero aún así calcula que Parasite está creciendo varios kilómetros por minuto. Si nada lo detiene, en menos de una hora, toda forma de vida en Metrópolis habrá sido absorbida. Hawkman responde con una solución mucho más directa. Solo hay que matar a la criatura. Sin esperar más, se lanza directamente contra Parasite. Superman intenta detenerlo, pero Hawkman ya ha entrado en combate. Hawkman atraviesa a Parasite con toda su fuerza. Cuando la masa se abre a su paso, Superman alcanza a ver algo. Las personas que han sido absorbidas siguen dentro de la criatura. No están muertas. Superman interviene de inmediato y le grita a Hawkman que se detenga. Si destruyen a la criatura sin entender lo que está pasando, todas esas personas morirán con ella. Pero Hawkman no está dispuesto a detenerse. Para él, dejar que Parasite siga creciendo es un riesgo mayor. La discusión dura apenas un instante antes de que la criatura golpee a ambos y los lance contra un edificio cercano. Tras el impacto, la discusión entre ambos continúa. Hawkman insiste en que Parasite no suelta a quienes captura y que la única forma de detenerlo es destruirlo antes de que siga creciendo. Pero Superman no está convencido. Por la manera en que Hawkman habla de la criatura, comienza a sospechar que sabe qué es lo que están enfrentando y le pregunta si conoce su origen. Hawkman evita responder y vuelve a insistir en que deben matarlo ahora. Mientras se aleja de él, señala algo que Superman no había notado. La ciudad se ha quedado en silencio y los gritos que hace unos momentos se escuchaban por todas partes han desaparecido. Superman detiene a Hawkman nuevamente, pero ese silencio repentino lo detiene a él. Entonces piensa en Lois. Sin perder un segundo más, abandona la pelea y vuela de regreso hacia la ciudad. Nos movemos a Orangi Town, Pakistán. Talia al Ghul ha ingresado en la prisión con el objetivo de liberar a su padre. Ra's al Ghul permanece en su celda cuando Talia llega y le anuncia que es momento de marcharse, explicando que la demora se debió a que necesitaba resolver primero la situación con el joven kryptoniano. Sin embargo, la reacción de Ra's al Ghul no es la que ella esperaba. En lugar de aprovechar la oportunidad para escapar, Ra's le dice que no debió venir. Talia interpreta sus palabras como una señal de debilidad e insiste en que todavía puede recuperarse, recordándole que el pozo de Lázaro sigue esperándolo. Ra's al Ghul, sin embargo, solo repite su petición. Le pide que lo deje en la celda. Que lo deje morir allí. Volvemos a Metrópolis. Superman encuentra a Lois, pero Parasite ya la ha atrapado y comienza a absorberla. Superman intenta hacerla reaccionar y liberarla, hasta que lo logra. Lois cae en sus brazos y le explica lo que experimentó dentro de la criatura. Desde afuera las personas parecen dormidas, pero en realidad sus mentes están atrapadas dentro de una pesadilla. Parasite busca que sus víctimas estén lo más aterradas posible, porque necesita que sus cuerpos liberen adrenalina y otras sustancias que les sirven como fuente de energía. En otras palabras, la criatura se alimenta del miedo. Superman cree que si fue lo suficientemente fuerte como para sacarla de esa pesadilla, puede hacer lo mismo con todos los demás. En ese momento, Hawkman regresa y plantea el problema inmediato. Si Parasite logra absorber a Superman, la criatura obtendría una fuente de energía mucho mayor y podría volverse imposible de detener. Lois interviene entonces para aclarar lo que realmente ocurrió cuando ella fue liberada. Superman no la arrancó de la criatura usando la fuerza. Parasite la expulsó. Cuando ella escuchó la voz de Superman y sintió que estaba cerca, el miedo desapareció. Su cuerpo dejó de producir la adrenalina que alimentaba a la criatura,
y sin esa energía, Parasite ya no tenía motivo para mantenerla atrapada. Superman llega a una conclusión. Si provoca esa misma reacción en todos los que están atrapados, Parasite perdería su fuente de alimento. Hawkman le recuerda: estás hablando de 3 millones de personas. Incluso con tu velocidad, no puedes tomar de la mano a cada una de ellas y cantar Kumbaya con todas. Es imposible. Superman no discute ese punto. Es imposible. Y mientras sale volando, agrega: solo denme 5 minutos. Superman se dirige directamente hacia Parasite, pero no intenta atacarlo ni detener su avance. En lugar de eso, se aproxima lo suficiente para llamar su atención e intenta comunicarse con ella, diciéndole: hola, soy Kal-El de Krypton. No sé si estás lastimando a estas personas a propósito o si simplemente tienes hambre, pero esto tiene que... Pero no llega a terminar la frase. La masa de Parasite se extiende de inmediato y lo envuelve, atrapándolo mientras comienza a absorberlo dentro de su cuerpo. La energía que obtiene de él provoca que su masa crezca rápidamente, expandiéndose hasta alcanzar varias veces su tamaño anterior. Desde el exterior, Hawkman observa el fenómeno con sorpresa, pero antes de que pueda reaccionar, parte de la masa se extiende hacia él. Parasite lo alcanza y lo envuelve, arrastrándolo también hacia su interior. Lois observa desde abajo y se dirige a Superman, diciéndole: Kal, puedes hacerlo. No tienes idea del efecto que tienes en las personas. Solo deja que te vean. Solo sé tú mismo. Nos movemos a la mente de Hawkman, atrapado en una pesadilla creada por la criatura. Mientras intenta justificarse por sus acciones, escucha la voz de Superman, que le revela que lo que está viendo no es real. Ambos se encuentran dentro del organismo, pero el sistema nervioso de Parasite conecta las mentes de todos los que ha absorbido. Esa conexión es lo que le permite hablar con él. Superman le dice que está ahí para decirle que no está solo, y que, en ese mismo momento, está haciendo lo mismo con todos los demás que permanecen atrapados dentro de la criatura en Metrópolis. Más de 2 millones de personas, además de los perros, gatos, aves, peces y demás. Hawkman reacciona con incredulidad y le advierte que no entiende el mundo en el que vive. Según él, quienes intentan mantenerse diferentes o actuar como santos, no sobreviven en ese mundo. Superman responde que está haciendo todo lo posible para asegurarles a todos que saldrán de allí con vida. Luego lo coge de las ropas y le dice: pero tengo un mensaje distinto para ti, Dr. Hall. Quiero que escuches con mucha atención. De repente, Parasite estalla en 1000 pedazos, liberando todo lo que había atrapado. Personas y animales caen nuevamente sobre la ciudad mientras el organismo se desintegra y Superman utiliza su supervelocidad para poner a todos en el suelo. Hawkman observa la escena sin poder creer lo que acaba de ocurrir. Se dirige a Superman para preguntarle cómo logró hacerlo, y Superman le responde: no lo sé. I'm Batman. Perdón, soy Superman. Hawkman le responde que no lo ha escuchado, y le exige que se lo repita. Volvemos a Pakistán. Talia al Ghul insiste en que deben marcharse antes de que la distracción que provocó deje de funcionar. Finalmente, Ra's al Ghul acepta moverse y abandona la celda para seguirla. Pero antes de irse, ofrece una breve disculpa. Disculpa, Superman, pero somos quienes somos. Superman continúa rescatando a las personas afectadas y llevándolas de vuelta a sus hogares, ante los saludos de todos los que lo ven pasar. Con la situación bajo control, Superman se ocupa de Parasite. Explica que se trata de un organismo alienígena que fue sacado de su mundo por Brainiac y mantenido en una instalación del Proyecto Lazarus, donde intentaron convertirlo en un arma. Decide no destruirla. En lugar de eso, planea llevársela consigo y mantenerla contenida en la fortaleza kryptoniana que está construyendo en su granja, donde podrá alimentarla con pequeñas cantidades controladas de su propia energía, mientras encuentra la forma de devolverla a su planeta. En ese momento aparece Hawkman, pero Superman no está interesado en escucharlo. Le recuerda lo que dijo dentro de Parasite. Sé para quién trabajas. Quiero que les des un mensaje. A Lazarus y a todos los que son como ellos. Diles que yo no duermo y que nada de lo que tienen puede hacerme daño. Diles que mis sentidos se extienden por kilómetros y que soy tan fuerte como el sol. Y diles que voy por ellos. El camino de este mundo está escrito en piedra. Eso es lo que dijiste. Como si fuera algo inmutable. Temerle a un poco de piedra
cuando todo este tiempo podrías haber movido montañas. Diles a las personas para las que trabajas que yo no soy como tú, Hall. Diles que Superman no está en venta. Luego se va volando, y Hawkman se comunica por teléfono con Talia para informarle que tienen un problema. Nos movemos a Missouri. Si recuerdan, allí vive Lex Luthor, un hombre que hasta ahora ha llevado una vida tranquila junto a su familia. Pero esa vida terminó cuando apareció Brainiac. Lex está atado a un poste, con los ojos abiertos a la fuerza, para obligarlo a ver lo que ha pasado. Le suplica a Brainiac que se detenga, pero este le responde: Sí, creo que eso debería bastar. Lo que ocurra a continuación dependerá de ti. Espero que no desperdicies el trabajo que hemos hecho aquí hoy. Aprovecha esta oportunidad, Lex Luthor, te lo ruego. Hazte interesante. Hasta que volvamos a encontrarnos entonces. Luego lo libera con una de las sierras eléctricas que lleva como brazos cubiertas de sangre, y se marcha. Lex cae de rodillas, llorando, rodeado por los cuerpos de las personas que formaban su familia, sus amigos. Todo lo que tenía ha sido destruido en cuestión de minutos. Solo queda él, incapaz de hacer otra cosa más que permanecer allí. Y así terminamos con Absolute Superman número 17, con guión de Jason Aaron y arte de Juan Ferreira. Saludos a Noctámbulo 2154. Te cuento que Juan Ferreira sobrecoge con su dominio de la atmósfera y el color en la etapa de Green Arrow y en el terror visceral de obras maestras como Colder. Apoya a Ariuse Comics con un me gusta, suscríbete y dime qué te pareció este número. Gracias. Nos vemos en el próximo video.